Bueno, en esta mañana vamos a encontrarnos con la carta a los Hebreos. El tema principal de esta carta es la supremacía de Cristo en toda la obra de la redención. Y el propósito de la carta es el de animar a un grupo, animar a los cristianos judíos a escuchar la voz de Dios encarnada en Jesús, en la obra de Cristo, ¿no? De la propia carta se desprende que fue escrita para gente creyente, para cristianos, eran judíos en la diáspora que estaban viviendo fuera de Palestina, y el lugar donde estaban viviendo no está claro. Puede ser Italia, puede llegar a ser España incluso. No hay un punto en el que podamos certificar a dónde fue enviada. La cuestión es que esta gente, estos judíos, dominaban perfectamente el griego. De hecho, ellos trabajaban con la Biblia en griego, conocían perfectamente, a la perfección, el Antiguo Testamento, y estaban muy interesados con el tema del santuario, el tema de los sacrificios y del sacerdocio. El Evangelio lo habían oído no de Jesús, sino de los apóstoles y de los descendientes de los apóstoles de Jesús. Eran gente que, como se desprende de la propia carta a los Hebreos, habían sido o estaban siendo perseguidos, incluso les habían expulsado de instituciones judías por creer lo que creían, ¿no? Eso podemos verlo y entenderlo en capítulo 10 y capítulo 13. Y debido a esa situación tenían tanto miedo a que les mataran, a la muerte, que estaban incluso planteándose el hecho de renegar de la fe, de abandonar la fe, de abandonar el cristianismo y decir, es que aquí nos van a cortar el cuello, ¿no? Y por eso el autor de Hebreos les escribe esta carta. En este contexto es donde se trata un tema que para mí creo que es muy importante, que encontramos en el capítulo 5, y es sobre el que vamos a hablar, a meditar en esta mañana. Vamos a meditar sobre Hebreos 5, versículos del 1 al 10. Es un texto que habla del sacerdocio, de cómo el sacerdocio de Cristo tiene que afectar o tendría que afectar a nuestras vidas, ¿no? Y para ello vamos a ver cómo era ese sacerdocio en el Antiguo Testamento, cómo Dios instaura el sacerdocio y cómo explica y dice que tiene que ser de los levitas, ¿sabéis?, de la línea de Aarón. Luego, cómo ese sacerdocio pasa a la persona de Jesús y finalmente cómo ese sacerdocio nos tiene que afectar a nosotros. Esos son los 3 puntos de esta predicación de esta mañana. Después de que el autor, mediante Hebreos 4:16, que dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Fijaros a lo que nos está llamando este texto, ¿no? Animando a sus oyentes, animándonos a nosotros en esta mañana, para que hallemos esa gracia para la ayuda oportuna, nos va a presentar eso, la superioridad del sacerdocio de Cristo respecto al sacerdocio levita del Antiguo Testamento. Y ahora iremos juntos entendiendo. Vamos a leer el texto que nos toca en esta mañana, Hebreos 5, que dice así. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como vemos en este texto, el autor nos presenta eso, la figura del sacerdote. Hay que dejar una cosa muy clara antes de empezar a ver qué nos dicen estos versículos. Y os voy a leer unos versículos que encontramos en Números 16. No hace falta que los busquéis. Bueno, Éxodo 28, empiezo. Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, está hablando Dios a Moisés, y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote, Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Aquí es donde Dios instaura el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulos 28 y 29. Luego, en Levítico 8 y 9 se describe cómo Aarón es consagrado como sumo sacerdote y sus hijos, a partir de él, van a ser los siguientes, pues sumos sacerdotes, ¿no? Y en Números 16 vemos como luego con Coré, Datán y Abiram, que no eran descendientes de Aarón, tienen un gran problema, lo veremos también luego. O sea, en estos textos lo que quiero enseñaros es Dios instaura el sacerdocio, de una manera muy clara, dice cómo debe ser, ¿no? Y luego veremos qué es lo que sucede con todo esto. Solo de la descendencia de Aarón podían servir delante del altar. Esto es importante. No era algo que se pudiera cambiar a antojo del pueblo. Era palabra de Dios, inamovible. La descendencia natural de Aarón era la que marcaba la posibilidad de ser o no ser sacerdote. Y teniendo eso en cuenta, vamos al texto. Vamos a empezar con el versículo 1. Vemos cómo, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Vemos cómo el sumo sacerdote tenía que ser escogido de entre su pueblo, ya sabemos, dentro de la familia de Aarón. No era por propia voluntad que un sacerdote se hacía sacerdote. Mira, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, me voy a hacer sacerdote. No, el sacerdote tenía que ser escogido del propio pueblo y de la familia de Aarón. Según el texto, su finalidad era representar al pueblo ante Dios, representar al pueblo de Dios ante Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no podía ir directamente a Dios, tenía que ser vía el sacerdote. Ellos debían presentar las ofrendas, regalos a Dios y los sacrificios por los pecados que el pueblo había hecho, ¿no? Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Simplemente estamos recordando porque el texto nos lo recuerda. La idea o palabra clave de este versículo es superanthropón, que es a favor de los hombres. Esa frase indica que todo sacerdote, que todo sumo sacerdote especialmente, es tomado de entre los hombres para beneficio del hombre. Para beneficio del hombre. O sea, para nuestro beneficio, si hubiésemos vivido en aquella época. Los sacerdotes estaban ahí para eso. ¿Y con qué propósito? Pues para presentar esas ofrendas y esos regalos por los pecados delante del Señor. Eso es lo que nos dice el versículo 1. El versículo 2 nos explica cómo debía obrar ese sumo sacerdote. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Qué quiere decir esto? El texto griego significa que este ministerio
de sacerdote tenía que llevarse a cabo, tenía que tratar nuestros sentimientos, los sentimientos de los seres humanos, ¿no?, de la gente del pueblo, con gentileza. O sea, que el sacerdote tenía que obrar con paciencia, con un amor infinito casi, con una empatía irreconocible en muchos de nosotros a veces. Él no podía dejar de ser empático, siempre tenía que serlo. Cada vez que presentaba esas ofrendas y presentaba esos sacrificios en el altar por el pecado del pueblo, tenía que hacerlo así, no podía hacerlo de otra manera, porque él mismo era pecador, porque podía, viendo su condición, entender la condición de los que venían a pedirle, por favor, ofrece esta ofrenda por mí delante del Señor. Pensando en esto, pienso cuántas veces me equivoco, ¿no?, repetidamente en lo mismo. Hay algo que... Ahora Elsa se pondrá a reír, yo siempre la riño. ¿Dónde está ahí? Oh, qué difícil. Siempre la riño por lo mismo. No le he pedido permiso para hacer esto, perdonad, ¿eh? Pero que... Estos son consecuencias post-COVID. Siempre la riño por lo mismo, porque una vez y otra se deja, es muy despistada y a mí eso me pone muy nervioso. Y entonces, cuando ya se lo has dicho 1, 2, 3 veces con el amor que crees que se lo tienes que decir, cuando preparaba esto pensaba en mí, ¿no? Y digo, qué bien, sí, pues yo a veces tengo esa paciencia que tenían que tener los sacerdotes, pero cuando ya me lo hace 40 veces, esa paciencia desaparece, sale mi ego, ¿no? Pues eso es lo que no les podía pasar a los sacerdotes. Y ellos no tenían 3 hijas, ellos tenían un montón de pueblo detrás que continuamente iban a ellos. Ellos iban recibiendo continuamente el pecado del pueblo, ¿no? Y con esa sonrisa, con ese amor, con ese cariño, tenía que decir, bien, yo recibo esta ofrenda y la voy a presentar delante del Señor, ¿no? Los sacerdotes no podían perder esa paciencia como nosotros la perdemos. Siempre tenían que llevar a cargo, siempre tenían que llevar sus tareas con esa actitud de amor. Por otro lado, el versículo 2 nos habla también de hacia quién debían actuar los sacerdotes de esta manera. Dice que sobre los ignorantes y los extraviados. Los ignorantes y los extraviados, los que se extravían, son los que se dejan llevar, ¿no? Aquellos que van por el buen camino se dejan llevar y se apartan de él. El sumo sacerdote tenía que tener muy clara la diferencia entre los pecados cometidos por debilidad o por ignorancia, aquellos que se cometen por no estar lo suficientemente arraigados a la palabra de Dios, no estar lo suficientemente anclados en la persona de Jesús y en su hecho en la cruz, de su muerte en la cruz. Entre ese tipo de pecados y el pecado cometido por agravio a Dios, siendo consciente de lo que estoy haciendo, siendo consciente que no agrada a Dios, ellos tenían que tener muy clara esa diferencia, porque nos dice el texto que debían presentar esas ofrendas y regalos para aquellos que no eran conscientes o que se extraviaban, pero cuyo anhelo era hacer la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. Números 15, del 29 al 31, dice lo siguiente. Dice, para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortado de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada. Su culpa
caerá sobre ella. Qué palabras más duras. El sacerdote no podía ofrecer holocaustos, no podría ofrecer regalos por el pecado de este tipo de personas. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Así que vamos a, muy breve, recapitular. Según este texto y hasta donde llevamos leído, el sumo sacerdote tenía que ser escogido de entre los hombres, ya hemos dicho que tenía que ser de la familia de Aarón, tenía que presentar ofrendas y regalos ante Dios por los pecados de su pueblo y tenía que hacerlo con paciencia y por aquellos que no pecaban de forma deliberada, conociendo la palabra de Dios, y no por los que lo hacían pecando intencionalmente. ¿Vale? Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Y todo esto, nos dice el versículo 3, que por causa de ella debe ofrecer los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es por eso que el sacerdote podía llevar a cabo esa misión. El propio sacerdote tenía la necesidad de limpiarse, de presentar sus ofrendas a Dios, porque él era humano, porque él era pecador, él pecaba igual que el pueblo. Eso le colocaba en una posición que jamás debía estar por encima de nadie. Jamás. Creerse mejor que alguien, aunque se tenga que perdonar 40 veces. Y ahora, imaginaros lo que estaba hablando de Elsa, ¿no? Padres, ¿no os creéis superiores a vuestros hijos? Sí, bueno, pues ya estamos pecando, ¿no? Siempre y cuando la motivación, ellos tenían clara cuál era su motivación, ¿no? Esa es la tarea y la actitud de todo sumo sacerdote. En 3 versículos explicada. Una persona que, como decíamos, tenía que ser escogida de entre hombres, y ahora nos dice el texto en este versículo que también tenía que ser escogida por Dios. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es Dios el que escoge a nuestro sumo sacerdote. Es Dios el que decide quién puede ser sumo sacerdote. El versículo 5 y 6 ahora va a hacer un símil entre los sumos sacerdotes levitas y Jesús como sumo sacerdote. Jesús, ¿cómo nos trata Jesús? Con dulzura, con amor, con comprensión. Jesús modela nuestros sentimientos con tacto. Es un llamado, Jesús es llamado por Dios para ser un intermediario entre Él y nosotros. De momento Jesús está cumpliendo todas las expectativas que encontramos en este texto. Para dar fuerza y validar esta idea como sumo sacerdote, el autor usa el texto del Salmo 2, versículo 7, y el Salmo 110, versículo 4. Y avisa, dejando claro que Jesús había sido establecido por el propio Dios como sumo sacerdote. Si os acordáis, el sumo sacerdote tenía que ser escogido entre su pueblo. Jesús es parte de ese pueblo. ¿Sí o no? De momento Jesús va cumpliendo todo lo que era necesario. Y ahora en el versículo 7 se nos presenta a Cristo desde una perspectiva totalmente humana. Jesús no dejaba de ser Dios, pero se nos presenta la versión humana del Jesús de Nazaret, quien en los días de su carne, esa es la frase que usa para dejarnos claro que está hablando del Jesús humano. Cristo, dice el texto, ofreció súplicas y oraciones con clamor y lágrimas a aquel que le podía salvar de la muerte, al Padre, y fue escuchado por su reverencia. El autor nos está presentando a un Jesús desde una perspectiva humana, pero sin dejar de desarrollar el concepto de sacerdote que está casando
lo que ya nos venía diciendo el Antiguo Testamento sobre el sacerdocio con la persona de Jesús humano. Y presenta a ese Jesús no presenta a ese Jesús como una divinidad. Podría haberlo hecho, pero no lo hace. ¿Por qué? Una perspectiva divina del sacerdocio de Cristo en los oyentes hubiese provocado una lejanía total. Estamos tan lejos de la divinidad como seres humanos. Ellos no se hubiesen identificado con la figura del sumo sacerdote si se presenta al sumo sacerdote como alguien divino. No obstante, lo que quiere es que ellos entiendan y se identifiquen con ese sumo sacerdote humano sufriente que murió en una cruz y que dio su vida para que ellos pudiesen acercarse al Padre. Entiende la experiencia. Jesús entiende la experiencia humana, entiende la dinámica del hombre, entiende su vivencia, su experiencia, por lo que ha vivido en su propia carne. Por eso no es un Dios lejano a nuestra realidad y por eso no era un Dios lejano a su realidad. Por eso el autor les está presentando el sacerdocio de esa manera. Hay una frase que agradezco a Dani que me envió, una frase de Ligon Duncan que dice: sé lo que es ser tú, sé lo que es ser tentado. Puedo simpatizar contigo en tu lucha con el pecado, porque, hijo, he experimentado cosas que gracias a Dios tú nunca experimentarás. Y sé algunas cosas sobre cómo luchar contra el pecado. De hecho, he vencido al pecado. Ese es el Jesús que Hebreos 5 nos está presentando. Y ahora llegamos al versículo 7. Y a partir de aquí se nos presenta la figura de Cristo como lo que realmente es, el sumo sacerdote. Segundo punto de este sermón. Los versículos 7 al 10 siguen presentando la idea de un Cristo hombre como sumo sacerdote. El Hijo dice el texto que aprendió obediencia. Jesús aprendió obediencia. ¿Nos chirrían los oídos? Al menos a mí cuando leía y leía y leía, no me cuadraba. ¿Es que no era obediente Jesús? Murió en una cruz. Tenía que aprender obediencia, pero Jesús no era Dios. ¿Qué es lo que Dios no es todo sabiduría? El término que se utiliza en este texto para aprender, para aprendizaje, tiene en este contexto que ver con una pedagogía, no tanto mediante una enseñanza o un proceso intelectual en el que yo estudio y aprendo algo, sino tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con el aprender viviendo lo que aprendo. Jesús aprendió obediencia a base de experimentar momentos como los de Getsemaní. Eso fue lo que le enseñó, eso fue lo que le hizo aprender. En este caso, el sufrimiento de la cruz fue el que enseñó a Jesús. Allí es donde sufrió lo indecible. Sufrió tanto por cargar con nuestro pecado que en un momento determinado dice: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Se sentía tan lejos de Dios por nuestro pecado. Ahí se produce un rompimiento que hasta entonces nunca había vivido. Hasta ese momento Jesús había tenido una comunión perfecta con Dios, pero ese momento rompe totalmente y eso Jesús lo aprendió haciéndolo. Aprendió obediencia viviendo y sufriendo en su carne. Y eso no es algo teórico,
Eso no lo aprendió sentado en una silla al lado de su maestro. Lo aprendió mientras le clavaban los clavos en las manos. En Hebreos 5:9 dice que, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nos aclara, ese sufrimiento lo que produce en él es perfección. El Jesús humano, ese Jesús del que nos está hablando, dice incluso ese Jesús, el Jesús divino ya es perfecto, pero el Jesús humano, el que es como tú y como yo, se hizo perfecto, absolutamente perfecto, en todo. Y por medio de él, aquellos que le obedecen tienen vida eterna. Él es el autor de la salvación, dice el versículo 10, designado como sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. No voy a profundizar en Melquisedec. Eso es una predicación entera o más de una. Se trata en el capítulo 7 del mismo, también de Hebreos. Pero sí dejarme que antes os explique un poco quién era este señor. Melquisedec fue un rey que antes de que se instaurara el orden sacerdotal, que decíamos en Éxodo, fue un rey justo y un rey que fue sumo sacerdote. No sabemos desde cuándo y no sabemos hasta cuándo, pero no era de la familia de Aarón. Pero se presenta como un rey justo y se presenta como un sumo sacerdote superior incluso al padre Abraham. Imaginaros en la mente de los oidores de la carta cuando les están diciendo Jesús es del orden de Melquisedec y ellos piensan Melquisedec, wow, Melquisedec es aquel al que nuestro padre Abraham le dio, sin tener que hacerlo, el 10% de los diezmos, el 10% de todo lo que colectó. Un diezmo sin que nadie se lo hubiese pedido, reconociendo la superioridad de Melquisedec por encima de él mismo. Luego fue Melquisedec quien ungió al propio Abraham. O sea, estamos hablando de un sacerdocio diferente del que se habla aquí en Hebreos. Pero ahora el texto nos dice, y ese Jesús, ese sumo sacerdote, es del orden de Melquisedec. ¿Jesús era de la familia de Aarón? No. Entonces, ¿cómo podía ser sumo sacerdote? Porque el sacerdocio de Jesús es eterno. Es como el de Melquisedec. Es un sacerdocio justo. Es un sacerdocio fiel. Es un sacerdocio reconocido por el propio Dios. No necesita mantenerse dentro de los parámetros. Estamos hablando de otro pacto y es un pacto eterno. Es un sacerdocio que, igual que el de Melquisedec, ya no tendrá fin. Voy a resumir. El sumo sacerdote se presenta como humano con el fin de que las personas que escuchan la carta se identifiquen con él. Jesús es el primero que se ha identificado con la humanidad. Los días en su carne es una expresión que nos recuerda que él era humano y nos recuerda su amor para con el ser humano. Este sumo sacerdote tiene un tacto y una ternura hacia el pecador como nadie antes la había tenido. Derrocha gracia, misericordia desde su trono. Un trono al que ahora toda persona que le obedece, leímos en el versículo 9, tiene acceso a la salvación. La puerta está abierta. Ya Jesús ha establecido un camino que va a satisfacer
las demandas de Dios, que va a satisfacer las demandas de Dios Padre, las demandas que Él tiene sobre el pecado humano. Y Cristo presenta todas las credenciales que este tipo de sacerdocio reclama en la propia palabra. Seguro que los destinatarios de la carta sufrían, seguro, tenían miedo de que les mataran. Igual que hoy aquí, seguro que muchos, de una u otra manera, están sufriendo. De igual manera, el Hijo sufrió. Pero ahora, habiendo sufrido, permanece en gloria a la diestra de Dios. Y eso es eterno, como autor de la salvación. Los receptores de este sermón son animados, y nosotros también somos llamados a contemplar el sufrimiento que ellos estaban pasando como una herramienta para ser perfeccionados en Cristo. Para gloriarnos en ello, y no tanto para apostatar de la fe, o para, en momentos determinados, cuando uno está sufriendo, pensar, Dios, ¿estás ahí o no estás ahí? No para dudar, sino todo lo contrario. El sufrimiento llevó a obediencia. El que quiera que coja esas palabras y se las grabe en el corazón. A mí me cuesta hacerlo. Bueno, de hecho creo que me las grabo, pero luego resulta que lo he hecho con lápiz, no con bolígrafo. Hemos visto cómo es el sacerdocio veterotestamentario del Antiguo Testamento, algunas de las características del sacerdote en el Antiguo Testamento, cómo se presenta el sacerdocio de Cristo sin ningún límite temporal a partir de ese momento. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora creemos nosotros en Jesús como nuestro sumo sacerdote? Porque claro, eso fue entonces. Pero yo ahora aquí, sentado, si yo me planteo la figura de Jesús, ¿la veo y la siento como mi sumo sacerdote? ¿Le doy la importancia que tiene este hecho? Cuando empecé a preparar es un tema a mí que siempre me ha gustado, la comparación del Antiguo Testamento, el Nuevo, Jesús, el Cordero Pascual. Pero cuando más estudiaba y leía, pensaba, ostras, pues si es que yo no valoro lo que tendría que valorar eso. Y me di cuenta entendiendo algo. Y se reveló Coré, hijo de Izar, estoy leyendo en Números 16, del 1 al 4 y del 28 al 40. Y se reveló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. O sea, pero si somos todos santos, ¿por qué solo vosotros podéis entrar a la presencia de Dios? Eso le estaban diciendo a Moisés. Y Moisés dice, madre mía, no habéis entendido nada. La respuesta de Moisés tendría que haber sido, a ver, señores, porque Dios lo ha dicho. ¿Qué pasó? Y Moisés, versículo 28, dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren, como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra se abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol.
Y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea, y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que levante los incensarios de en medio de la hoguera, pues son santos, y esparce allí las brasas. En cuanto a los incensarios de estos que han pecado a costa de sus vidas, que se hagan de ellos láminas batidas para cubrir el altar, puesto que los presentaron ante el Señor y son santos, y serán por señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar, como recordatorio para los hijos de Israel de que ningún laico que no fuera descendiente de Aarón debía acercarse a quemar incienso delante del Señor para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. Nunca el Señor se ha tomado en vano la labor sacerdotal. Nunca. Fijaros cuál fue la consecuencia de intentar acercarse a Dios, que no es malo intentar acercarse a Dios, sin usar los medios que Dios ha provisto. En Jesús tenemos un mediador perfecto. En Jesús ya no hacen falta sacrificios de animales, ya no hacen falta regalos, solo arrepentimiento y fe. En Jesús hace falta creer en ese pacto de gracia que se hace evidente en su persona y en su vida. Eso es lo que tenían que aprender los oidores de esta carta. Estaban sufriendo, les pasaba por la cabeza la apostasía, pero valoraban la obra de Dios, valoraban el sufrimiento de Jesús, valoraban las consecuencias de ese sufrimiento, valoraban que su sumo sacerdote estaba velando en todo momento por ellos, con paciencia, entendiéndoles, amándoles, como ser humano que también sufrió. Entendían todo esto porque si lo hubiesen entendido, ni se hubiesen planteado el apostatar de la fe, no hubiesen dudado en ningún momento de ello. Y aunque dudaran, la respuesta en ese momento tendría que haber sido volver a la raíz, volver al inicio, volver a lo que les hizo que aquellos otros les repudiaran el Evangelio, aquello que habían oído de los apóstoles. Igual que nosotros hoy. ¿Dudamos? Vamos al Evangelio, vamos a Jesús, es fácil. Eso es lo que hizo el autor de Hebreos al presentarles de nuevo a Jesús como su gran sumo sacerdote. Y eso es lo que hoy tendríamos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo me planteo yo el sacerdocio de Cristo? ¿Cómo te planteas tú el sacerdocio de Cristo? He pensado en ello, es un tema importante para mí, sí, ¿no? ¿Es posible que yo no apostate de la fe? Pero conociendo el sufrimiento de mi sumo sacerdote, lo que tuvo que pagar de una vez por todas para que yo no tenga que estar continuamente haciendo sacrificios y holocaustos para poder acercarme al Padre, conociendo todo eso, ¿vivo en consecuencia? ¿Vivimos entendiendo eso? Cuando voy a Dios, ¿cuánto tiempo oro? ¿Cuánto tiempo leo? ¿Cuánto tiempo destino a mi vida devocional? ¿Cuánto tiempo destino a enseñar la palabra, a discipular a otros? El texto habla de sacrificios espirituales. Está ahí, ¿no? Sacrificios espirituales. ¿Qué será? ¿Qué será? Los sacrificios espirituales es muy simple. Son aquellos sacrificios fruto de la obra de Jesús en nosotros. Son sacrificios que no buscan el agradar a Dios por decir, Señor, mira lo que he hecho. Creo que merezco esto.
No, el sacrificio espiritual es aquel, Señor, gracias, gracias, gracias y gracias. Y solo puedo darte esto. Ese es el sacrificio espiritual. Y esto lo hago porque estoy tan agradecido por lo que tú has hecho en mi vida. Eso es un sacrificio espiritual. Me sacrifico de esa manera continuamente en acción de gracias por la obra de Jesús. Y lo que hago, ese sacrificio que hago, ¿es suficiente? Yo me avergüenzo de mí mismo porque me doy cuenta que no, si soy honesto conmigo mismo. Me surgen muchas preguntas, ¿no? Y muchas de esas respuestas me avergüenzan. No sé a vosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5, 9 y 10, dice: también vosotros sois piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Está hablando de nosotros, de todos, de cada uno de nosotros. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Nosotros somos sacerdotes. ¿Recordáis cuál era la labor sacerdotal? Sí, pues yo soy sacerdote, tú eres sacerdote, tú tienes que llevar a cabo esa labor. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para acercar a los que no conocen a Dios, a Dios. Si somos sacerdotes, estamos llamados a hacer sacrificios espirituales. Apocalipsis 1, 5 y 6. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes, al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Somos real sacerdocio, estamos llamados a hacer sacrificios espirituales. Podemos acercarnos al Padre directamente. Podemos acercarnos a Dios directamente. Porque Jesús sufrió, murió y resucitó. Porque nuestro gran sumo sacerdote hizo todo eso y lo ganó para ti y para mí. Es una victoria para nosotros. ¿Cómo valoro ese hecho de poder acercarme directamente a Dios? Porque en la medida en lo que lo valore, estaré valorando lo que Jesús hizo en la cruz. Si yo no valoro el hecho de poder acercarme a Dios de la manera en la que puedo hacerlo, ¿de qué me sirve la cruz de Cristo? ¿De qué me sirve que Él haya muerto? De absolutamente nada. Tenemos un ejemplo claro también en la palabra, el rey Uzías, quien se enorgulleció excesivamente para su ruina, en 2 de Crónicas 26, y entró en el templo para ofrecer incienso en el altar. ¿Y qué le pasó al rey Uzías? Que de golpe le salió la lepra en la frente y a partir de ese momento fue destituido de la presencia de Dios. Fue excluido de la casa de Jehová simplemente por acercarse a Dios en sus propios términos. Le llevó a vivir una vida apartado de Dios. ¿Se toma Dios en serio el sacerdocio? Sí. ¿El de los levitas? ¿El de Jesús? Y el nuestro. Muy en serio. ¿Vemos el privilegio que tenemos hoy nosotros? ¿Hacemos uso de ese privilegio? Haya que cada uno responda a la pregunta. Como hemos visto en esta carta a los Hebreos, el que ganó ese privilegio para nosotros es Jesús. A ti que eres sacerdote del Señor,
En esta mañana te llamo a cumplir tu función sacerdotal. En esta mañana te llamo a ofrecer sacrificios espirituales, no yo, sino el texto. Te recuerdo que son sacrificios como fruto del reconocimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te llamo, dice el texto, a ayudar a otros a acercarles a Dios con amor, con paciencia, porque somos igual de pecadores que ellos. Y con sufrimiento, que es una palabra que no nos gusta y que intentamos no vivir. A ti que no crees, no sé si hay alguien aquí que no crea, que pecas sin ser conocedor de lo que estás haciendo, que lo haces sin intención de ofender al Señor, hecho que no te exime de culpa. A ti que no crees, es por ti que Jesús murió. Es por ti que Jesús se entregó como en los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento, como un cordero, para que veas, para que te puedas acercar a Dios directamente, sin velos, sin intermediarios, tú y Él, solos. Ponle a prueba y verás cómo responde. No desaproveches esta ocasión, no desaprovechemos esta ocasión, porque ahora sí que como individuos y como congregación podemos levantar nuestros ojos y orar. Algo tan simple como hacer así y orarle al Padre. Eso lo podemos hacer porque Jesús es y será para siempre nuestro sumo sacerdote. Amén. Pues vamos a hacer uso ahora de este hecho, vamos a orar. Señor, bueno, creo que solo podemos que pedirte perdón, porque conociendo de tu palabra seguimos pecando, porque sabiendo lo que sabemos, Señor, pecamos. Tenemos que acercarnos cada día a tu cruz y te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos enseñes a mirarte con amor, que nos enseñes a mirarte viendo lo que implica ese sacerdocio, esa cruz, ese sufrimiento. Señor, que tú eres Dios y tuviste que incluso que aprender. No entra en nuestra cabeza, Señor. Ayúdanos a ver eso conforme tenemos que verlo y aplicarlo a nuestra vida y ayúdanos a tomar las riendas de ese sacerdocio que nos regalas, porque es un regalo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos.